Un día como hoy, Alemania es dividida en República Federal Alemana y República Democrática Alemana. Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Rusia acuerdan esta división en 4 sectores. El muro construido el 13 de agosto de 1961, 1949. Ese muro, sí, para que veas, sirvió, estuvo y pues se dividió la capital en esos sectores que vivieron circunstancias muy extrañas. La democrática era la de Rusia. Y después ese muro, ¿cuántos pedazos no se han guardado como recuerdo, como souvenir? Es lo mismo. Pedazos de muro. Y ahora aquí dice Trump que es inservible el muro tal como está ahora. Va a ser uno mejor y más alto. ¡Qué sueños guajiros! Es que ahí la división empezó, creo que con una línea, vamos. Y tardaron años en construir el muro. No fue como que se dividieran y construyeron el muro. Era territorio común, Berlín. Claro. Y podían pasar libremente de un lado a otro. Creo que el muro se construye 15, no sé, muchos años después. Un día que... Y es que percibieron los rusos de que había un flujo muy grande ya de gente que se trasladaba del lado oriental al occidental. Y que vivía de un lado pidiendo la renta porque los mantenían, y del otro lado iba y vivía las bondades del mundo abierto. Y por eso dijeron, no, vamos a ponerles un muro. Pero tardó mucho en construirse, no fue inmediatamente. Es que había un equilibrio. Sí. Se rompió por quién sabe qué razones económicas y finalmente optaron los rusos por construirlo. Y lo malo es que sí pasaba, digamos, por el paramento de una casa. Es decir, uno se asomaba a la ventana, ya no había ventana porque había tabiques puestos. Sí, sí. Y ya del otro lado ya era el otro sector. Entonces a muchas personas ese día aprovecharon para escapar. Se ve que los dejan caer de la azotea y cosas así. Sí, ese día cambiaron de territorio y cuando cayó también fue espantoso. Toda la gente que salió no sabía ni trabajar ni hacer nada y no conocía muchas cosas. Sobre todo era gente de otra edad. Que costó mucho trabajo para los alemanes mantenerlos, porque ellos además dijeron, bueno, a mí me mantienen, yo no sé hacer nada. Y pensar que nos tienen en sus manos ahorita. Bueno. Económicamente, a Europa es la raíz del fortalecimiento económico más firme. ¿Y quiénes nos tienen en sus manos? Alemania. Alemania. Es la dueña de la chequera europea. Bueno, la primera ministra era de Alemania Oriental. Sí. Ella fue de las juventudes comunistas y todo. Pero traían Lo que dice Héctor es increíble, porque en tan poco tiempo que se hayan recuperado como una potencia, es sorprendente. Pero fue la educación, la disciplina, la inversión, un montón de cosas que los hace el pueblo que quería Hitler. Eran distintos, sí estaban educados, tenían una educación completita, pero en temas que para Occidente resultaban obsoletos, ¿no? Eran mecánicos, eran economistas, había de todo, pero eran carreras que ya no tenían sentido en Alemania unificada. Pero es la tenacidad de su gente lo que hizo que Japón y Alemania se recuperaran como milagro. Claro. Les ayudó el plan Marshall y luego se recuperaron. Decían por qué México no perdió alguna guerra que lo hubiera
catapultado al primer mundo. Nosotros perdemos y hasta ahí. Japón y Alemania perdieron. ¿Y cómo les ha ido? Japón ahorita está un poco más opaco porque China está levantándose, y sobre todo ahora que anda en guerra económica y comercial con Estados Unidos. Pero pues hay un libro de Ikran Antaki, no sé si lo han leído ustedes, El pueblo que no quería crecer, llorándose y llorando porque perdieron ante los invasores y siguen llorando. Y ahí se equivoca, porque si nosotros lloramos es por todo menos porque perdimos. Nosotros no habíamos nacido como pueblo cuando perdió nuestra raíz indígena, y perdió nuestra raíz indígena por tanto odio que concitó entre todos los pueblos de Zempoala, Tlaxcala, ¿cómo se llama Texcoco, Es que viene por la ruta que siguieron. Sí, sí. Pero me brinqué Chalco. Todo esto, pues había mucho odio. Como les digo, hay un historiador que dice, fueron tan inteligentes los pueblos oprimidos que se valieron de Cortés para masacrar a los que eran, digo yo, los que eran gringos de aquel entonces. Pero así les fue. Así. Se lee el Cantar de los Vencidos, es el cantar, pero allí le dicen de distinta manera, Miguel León Portilla: quedan tan mal los pobres mexicas que dicen, y fue nuestra herencia una red de agujeros. El último recurso fue tan, ya digamos, grotesco, que a un guerrero muy valiente le ponen la cuera, la piel de Huitzilopochtli, para que sea Huitzilopochtli su último recurso, y no valió. Entonces, ¿qué nos falta pues para ser Japón, Alemania, India, bueno, es que Japón, Taiwán y Alemania eran Japón y Alemania antes de la guerra? No eran Chalco, Tlaxcala y Chalco. Nosotros hemos sido eran siempre potencias gigantescas. Hemos sido pero mexicas debe de haber siempre. algo que podamos hacer para crecer como India, que no era. Eso sí. Como Corea. Eso sí, como Corea. Como Taiwán. Claro que sí. Eso sí. Educación. Aunque Mucha no sea de educación. un día para otro. Educación. Aquí es espléndida. Tipo de educación. Espléndida. De todo tipo. Humanismo, humanitarismo, todo lo que abarca el término educación, cultura, y un muy sano, esto es peligroso hasta de decir, pero muy sano nacionalismo. No el nacionalismo exacerbado, exagerado, xenófobo, fanático, de matar a los extranjeros. Volver a sentirnos los mestizos que somos nosotros. Y sobre todo, ¿qué hicieron los japoneses, sobre todo, y los de Taiwán? Pues comprar objetos de Estados Unidos, de Europa, abrirlos, ver qué tienen adentro. Sí. Mira, este circuito va así, se hace el plano, se repite el mismo objeto con otra forma y se convierte en un éxito. Pues, pero ¿qué tienen estos pueblos que no tenemos nosotros? Por un lado, nacionalismo, orgullo de raza. Aquí parece que los mexicanos tenemos como principal enemigo a otro mexicano. Y ese ha sido nuestro error. Y ya que se refiere a la historia de los indígenas, de que
precisamente toda esta unión de los demás pueblos indígenas que estaban bajo el sometimiento de los mexicas, es eso, que nosotros somos muchas veces nuestros propios enemigos, los que nos perjudicamos, los que actuamos en contra de lo que son nuestros intereses. Hubo una explicación de una maestra que me convenció a mí. En otros lugares la lucha diaria por la sobrevivencia es difícil, es ardua, se necesita tenacidad, temple. Y aquí nada más estirábamos la mano. Y ahí estaban los frutos. Caen, ni siquiera tienes que cortarlos del árbol. Pero este ejemplo yo también lo había oído alguna vez, que los mexicanos somos enemigos de nuestros propios mexicanos. El efecto cangrejo. Los japoneses son iguales, me dijeron, y sin embargo triunfan. No son iguales, son peores en ese sentido, porque la competencia allá es mortal. De Venustiano Carranza, 65 años. Carlos Reyes Flores. Necesitamos mucha educación y no ser católicos. Esos países que mencionan no lo son, porque los católicos no dan educación a nadie. Pero tienen sus propias creencias. Bueno, pero Francia es un país católico, Italia es un país católico. Pero ¿de dónde cree que vienen los Lamborghini? ¿De Italia? No, es una falacia esa. Esa la sostenía mucho, no sé, creo que era Luis González de Alba. Pero no, si uno ve países católicos en Europa, tienen un avanzado desarrollo tecnológico. España no lo tenía, pero actualmente ya lo tiene. Pero Bélgica, Austria, no se diga, Italia. Bueno, entonces socialista. El único estado no católico es el Vaticano. Pero lo que dijo él, y lo de educación y todo esto, que Liliana dice que un mexicano contra otro mexicano, yo creo, no solo yo, que tendremos identidad de mexicanos cuando nos asumamos como mexicanos mestizos. No nos venció España, no cayó vencido, cayó vencido el mexica, pero no nosotros. Cuando sepamos, entendamos, nos asumamos como mestizos, seremos libres, seremos pueblo, tendremos una identidad. Puede haber mucha educación, puede haber grandes desarrollos tecnológicos, pero si no hay una plena conciencia sobre el que todos somos parte de una cadena que va a afectar o que va a pagar las consecuencias de lo que se deja de hacer en determinado momento, pues todo va a seguir igual, ¿no? Estos países han estado en guerras terribles y todos han pagado las consecuencias de muchas cosas y han sufrido terriblemente, y eso ha hecho que saquen, dicen, la casta, ¿no? Que se superen, que se crezcan al castigo, pero convirtiéndose en verdaderas comunidades. Todo es para beneficio de todos. Sí, necesitamos conciencia y necesitamos esas consecuencias, pero verlas. Es decir, no solamente estar conscientes de lo que podría llegar a pasar en caso de, sino que pasaran esas cosas, que hubiera consecuencias. No es solamente, sí, nosotros necesitamos educación y no necesariamente religión, pero sí valores. Sí, valores. Pues de ahí viene la moral. Sí. Efectivamente.